Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck, aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Y bien, hoy vamos a hablar sobre operaciones con funciones, seguimos aquí con cálculo, ¿vale? Y simplemente vamos a ver, algo que no he explicado explícitamente, pero vamos a ver el significado que tienen estas operaciones con funciones y cómo se pueden aplicar para crear nuevas funciones. Bien, lo primero que vamos a ver va a ser la suma de dos funciones, ¿vale? Definimos las dadas dos funciones de variable real, definidas de esta manera, f de r en r y g de r en r, dadas por su expresión analítica, f de x y g de x, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a definir las siguientes operaciones. Vale, ahora nosotros podemos definir en primera instancia la suma o la diferencia, que la vamos a definir de la misma manera, ¿vale? De dos funciones, y vamos a ver lo que esto significa. Dadas dos funciones de variable real, f y g, definidas de esta forma y con estas expresiones analíticas, definimos la suma o diferencia de esta función de la siguiente manera. Voy a expresarlo para la suma, pero obviamente la diferencia es lo mismo, pero en lugar de con g de x es con menos g de x multiplicado por menos 1. ¿Vale? Entonces, fijaos, definimos la suma o diferencia de estas dos funciones como la función f más g de x de tal forma que esta función, que vamos a llamar h de x, sea igual a la suma de las funciones por separado. Es decir, fijaos, esto son las expresiones analíticas. Esto de aquí son números reales. ¿Por qué? Porque x es un número real. Entonces yo meto aquí un número real, me devuelve un número real. Esto es un número real, esto es un número real. Si yo sumo dos números reales, ¿vale? Que resultan de aplicarle f a x, aplicarle g al mismo x y sumar estos números reales, esto va a ser lo mismo que aplicarle, que sumar f y g y aplicárselo a x, ¿vale? Entonces la función suma o diferencia se define de esta manera. Analíticamente, no voy a entrar en la demostración de este teorema porque es una demostración bastante básica, bastante trivial, pero podríamos decir, para todo x perteneciente al dominio de f y de g, sabemos que existen un par de valores, llamémoslos y z, tal que f de x sea igual a y g de x, del mismo x, sea igual a z, ¿vale? Entonces, si nosotros sumamos f y g, sus expresiones analíticas, vamos a obtener, por la propiedad conmutativa, que f más g de x va a ser lo mismo que, por su definición, ¿vale? F de x más g de x, que va a ser y más z, ¿vale? Y con esto podríamos demostrarlo entre comillas, ¿vale? Bien. Y ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues esto quiere decir que si yo tengo una función que hace así, ¿vale? Yo tengo una función que hace así, ¿cómo obtengo yo la suma? Pues fijaos, lo que tendríamos que hacer sería sumar los valores de cada x. Entonces, por ejemplo, voy a pintar ahora la suma. De hecho, la suma la voy a pintar, que la tengo aquí, la voy a pintar en azul, ¿vale? Fijaos, yo lo que tendría que hacer es, esto mide un determinado valor de x, ¿vale? Para un punto A, esto tiene f de A, voy a poner, y esto tiene otro valor, g de A. Si yo sumo estos dos valores, pim, pim, vamos a poner que estuviera por aquí tendríamos este punto, f más g de A. Si esto lo hacemos con todos estos puntos, vamos a obtener, voy a poner que sería así, una nueva función, f más g de A, ¿vale? Que sería sumar estos valores. Y por supuesto, aquí que son negativos, estos irían, en este caso, para abajo y se irían más para abajo, ¿vale? Sí, y así saldría, esto es lo que quiere decir esto, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, estos valores descenderían un poquito y se curvarían, ¿vale? Porque le estamos sumando a un valor curvo, un valor constante en este caso. Bueno, no constante, de crecimiento constante, ¿vale?
Eso en cuanto a la suma o diferencia. Ahora vamos a definir el producto por un escalar, ¿vale? Entonces, o por una constante. El producto por un escalar constante, porque esto es un escalar variable, ¿vale? Un número variable. Vamos a llamar a este escalar constante C o lambda, ¿vale? C. Podemos definir lo siguiente. Si C pertenece a los números reales, entonces tenemos lo siguiente. Podemos definir la función h de x como c por f de x. Y esta sería la función escalada. Es decir, si yo tengo una función, por ejemplo, que hace así, ¿vale? Y yo esta función la multiplico por 2, lo que estaría haciendo sería hacer el doble de grande. Voy a pintar esto en azul de nuevo. Estaría haciendo el doble de grande los valores que obtengo, ¿vale? Vamos a poner que más o menos, si los hubiera graficado bien, serían de esta manera. Bien, y ahora por último vamos a ver el producto o el cociente de dos funciones, ¿vale? La función producto o cociente, en el caso de que sea una división, ¿vale? De funciones se define de la siguiente manera. F por G de X definida como F de X por G de X. ¿Esto qué es? Pues de la misma forma en que si nosotros teníamos dos funciones, para obtener la función suma, sumábamos los valores sumábamos las imágenes de cada valor de X, para obtener la función producto tenemos que multiplicar las imágenes de cada valor de X. Es decir, si nosotros tenemos esta función aquí, por ejemplo, voy a poner unas sencillitas, ¿vale? Y esta función aquí, ¿vale? Y esta función tiene aquí un valor, vamos a poner que esto mide 1, ¿vale? O que esto mide 2 aquí, y que esto mide aquí 4, ¿no? Entonces, el valor de la función producto en este punto debería ser 8. Vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Y se irían haciendo más grandes o más pequeños en función de lo que fuera. En este caso, si nosotros hiciéramos eso con cada punto de estas par de funciones, podéis creerme que esto haría una forma así, parabólica, ¿vale? Si nosotros multiplicamos dos funciones que representan líneas rectas, vamos a obtener una parábola, ¿vale? Y nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!